Sí, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, a la hora que esté llegando el mensaje. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, la paz, la paz. Y vamos a esperar que el Dios Santísimo me permita, ¿no? O nos permita predicar este mensaje que ya comenzamos y que vamos a terminar hoy. Estamos hablando con la disciplina de vida en base a la sabiduría celestial. Disciplina de vida en base a la sabiduría celestial. Y estamos tomando como sustento o base bíblica el versículo que leímos y que vamos a repetir de nuevo. Este es en Lucas capítulo 2 versículo 52. Lucas capítulo 2 versículo 52. Y dice así la palabra del Eterno. Dice: y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en gracia para con Dios y los hombres. Dice de nuevo: y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Bendito y alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al nombre de Cristo sea gloria. El versículo anterior habla y dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué habla de que estaba sometido? Es decir, Cristo vino a cumplir la palabra. Vino a hacer la palabra un hecho, una demostración. Porque el amor no es simple teoría. El amor es una manifestación, una conducta. El amor es una expresión, es un día a día, es el convivir, es la disciplina, la regla, es el convivir bajo una misma dirección y alineamiento de pensamientos, palabras y conductas en acciones. Esto es el amor. Dios te bendiga, amado. Y el texto dice que él crecía en sabiduría, porque la disciplina es una la disciplina está bajo el orden de reglas en la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios y no de hombre. Entonces, el amor es instrucción divina. Es la palabra, la sabiduría del eterno Dios, el cual, según la palabra de Dios, según la Biblia, dice que la sabiduría celestial es el temor a la falta de la instrucción, es decir, es el temor reverente en obediencia a lo que es la palabra. Por eso la palabra dice que crecía en sabiduría y estatura. Crecía en sabiduría y estatura. Yo quiero encerrarme en esto de la disciplina y llevar la proyección de lo que es el desarrollo familiar, el desarrollo integral moral del ser humano personal, el desarrollo familiar y el desarrollo de la convivencia, el vivir en un sector, en una colectiva, el vivir, el convivir, el trabajar, es decir, el desarrollar una visión. ¿Qué es lo que se tiene como visión familiar?
¿Qué es lo que se tiene como visión integral moral? Cuando se habla de integridad, se habla de el formato interno, de las reglas internas que yo te estaba echando de menos, te voy a echar un poquito de más. La integridad no es más que lo interno, lo que usted internamente establece, tiene como establecido, como estructura, dirección, lo que usted obedece. Esa es la integridad moral, porque usted está diseñado según la integridad moral para vivir en la verdad de lo que es la moralidad. Usted es producto, somos producto de la verdad, la vida, la esencia del amor. Por eso nuestros órganos no están, se dañan, se enferman. ¿Por qué? Porque entonces cuando estamos en la desobediencia a esa sabiduría que fue la que nos hizo la verdad, procedemos a lo contrario, que es la bendición. Y ahí está el problema. Ahí es que está el problema de la desintegridad familiar, la desintegridad personal y el no tener los resultados que de vida como satisfacción debemos de tener del día a día. ¿Por qué? Justo porque no estamos en lo que es la obediencia, en ese temor reverente que genera la sabiduría celestial, que es la palabra de Dios. Y dice que él como niño, siendo Dios, estuvo cumpliendo con el mandato del hombre. Esperó los 30 años, los 30 años, porque a los 30 años era la mayoría de edad y era la edad para poder predicar la palabra de Dios. Y fíjense que Cristo entonces comienza a los 30 años y dura 3 años y medio, entre los 33 años y medio entonces es crucificado. Usted bendiga, amado, este guarde, wow, mi hermano, mi hermano. Porque en la familia hay posiciones, y esas posiciones, tanto el padre como la madre, que son los gerentes y sugerentes de la empresa más poderosa que existe, que es el hogar. El hogar es la empresa más poderosa que existe en el mundo entero, que genera lo que es el ambiente familiar, y que íntegramente es una disciplina de vida que debe de ser cultivada en amor, en instrucción, y que cuando el individuo, los pilares, por eso era que yo decía que yo tengo problemas con los padres este año. Yo vengo no es contra los padres, yo vengo a darle donde el enemigo, el diablo, ha creado el ataque más eminente, que es destruyendo los hogares, destruyendo la familia, haciendo una desintegración totalmente de lo que está establecido como formato divino para que el individuo pueda estar en bendición o sea bendición. Entonces, ¿qué sucede con nosotros en el momento en que si los padres no tienen la instrucción y no hacen la manifestación, es decir, la expresión del conocimiento de la vida? Tienen que, Dios te bendiga, amado, tienen que, es decir, formarse, instruirse en la verdad, en la palabra de Dios, para poder dar a Dios, entrar el amor en los hogares, entrar la vida a la familia y poder fomentar, crear, aleluya, y tratar de que el enemigo no coja ventaja. Porque luego, cuando salimos de la disciplina, que dicho sea de paso,
Escúcheme, usted me va a excusar, pero son muy pocos los hogares que desarrollan lo que se tenía en los años 80, más para abajo de los 90, un poquito más para bajito de los 90, 93, para los 24 para abajo. Que la familia cuando se reunían, oraban, era obligatorio orar. Oren, le decían los padres, oren por lo que ustedes van a comer. Tienen que dar gracias. Los padres tenían el temor reverente y podía haber uno que era desorden, que le gustaba dar dolor de cabeza a la familia, pero había un temor reverente y había tanta la instrucción en el amor que cuando las personas tenían hijos, para no darle el mal ejemplo al hijo, Dios te bendiga, Yarina, para no dar el mal ejemplo, sabiendo que los padres habían dado el buen ejemplo en los hogares, se veían con la responsabilidad, los padres le creaban esa responsabilidad y ese estado, ese formato, esa estatura de compromiso que hoy más falta, y que yo no sé tú si lo estás haciendo. Ese será tu condición personal, ese serás tú. Pero yo quiero decirte que el problema que tú ves en el mundo entero es originalidad. Óyeme, es originado, es organizado, es fomentado en la familia. Todo lo que tú ves mal es en el hogar que crece. Entonces, para eso, para tener personas íntegras, moral, debemos de cultivarnos en el amor que es la palabra de Dios. Los padres que son los pilares, dar ejemplo, es decir, ellos instruirse, ir a la iglesia y instruirse en la palabra de Dios para entonces poder dar a Dios y tener a Dios en la familia. De lo contrario, todo lo malo que ocurre es la culpabilidad de aquellos que tienen el compromiso. Pero yo te voy a decir una cosa. Escuchen bien esto, porque cada quien va a dar, dice que la palabra dice que tú le vas a dar testimonio a Dios, es decir, tú le vas a dar cuenta a Dios. Y a veces creemos que tener un hijo es cualquier cosa, que es una simpleza. Hay personas que ni tienen el grado de lo que conlleva la responsabilidad. Un padre, la Biblia dice que el padre es responsable de ese hijo, Dios te bendiga, hasta que tenga vida ese hijo, y que tiene que luchar por dejarle herencia a sus hijos. Oye lo que dice la Biblia, Oye lo que dice la Biblia, y que el hijo debe de ser ordenado, instruido según la palabra divina, y que debe de estar sometido a la palabra, es decir, instruido en la palabra. Ahora yo le voy a decir a usted, ahora usted que tiene ese formato de mentira, hipocresía, envidia, de chisme, murmuración y de apariencia. Si usted no entró a la palabra de Dios en la vida de un ser humano, mire, Dios le va a llamar a usted a cuenta. Porque queremos tener una sociedad ejemplar, hijos ejemplares, pero entonces los padres no son ejemplos. Un padre emborrachándose delante de un hijo, ¿qué es lo que el hijo hace? Peor todavía, un tecato, porque usted le está dando ver. Dígame lo que yo pasé por esa. Yo tenía a mi papá que era un borrachón, era un hombre de trabajo, se mataba de lunes a viernes, era muerto, y de viernes a domingo era un solo jugo. Y cuando tenía que pagar el colegio, me botaban del colegio. No me daban el examen porque no pagaba, porque los borrachos, la gente que tienen adicción al alcohol y las personas que tienen, óigame, un hombre que ganaba dinero, pero él tenía ese problema. Y cuando lo llamaban del colegio, que le decían, me mandaban para casa porque no me querían dar los exámenes en diciembre. Usted no ha pagado ni un mes, usted pagó la inscripción y no ha pagado ni un mes. ¿Cómo va a ser? Yo le daba ese dinero a ese muchacho, oiga, hablando mentira.
Eso igual que las madres que tienen vicio de juego y de beber cerveza y de todo. Usted ve que agarran del dinero de la comida y le dan a los muchachos basura, una comida mal hecha, para ahorrarse el dinero para ir para el vicio. Es así, no es así, es así. Sí, Brown, Dios te bendiga. Es así, es de ahí. Entonces, ¿cuál es tu posición? Y que tú le estás, hay muchas personas que tú lo ves que yo creo que están bien delante de Dios. Es decir, en apariencia, todo el mundo, porque todo el mundo vive con ese espíritu de Grecia encima, aparentando, hipócritas. Usted lo ve, usted le pregunta a cualquiera, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Miren, la Biblia dice que todo el que está, oye, te voy a decir algo, todo el que está en este planeta Tierra está enfermo mentalmente. Y tiene que sanarse. Y lo único que sana eso es la palabra divina, es la palabra de Dios. No existe mayor psicología que la palabra de Dios. Lo único que transforma y cambia no solamente a un individuo, sino a todo. Todo el que usted ve en un problema de vicio es un problema que arrastra de la formación del hogar. Es un problema que viene de ahí, de la niñez. ¿Qué usted cree cuando un padre está maldiciendo a un niño? ¿Qué usted piensa que genera ese niño? ¿Qué puede tener? Dios te bendiga, hija de Dios. Te bendiga mucho. Y no solamente eso, no solamente eso, porque vivir una disciplina, entonces queremos, no son ejemplos. No son ejemplos, y tampoco en la sociedad son ejemplos. Porque tenemos que dar ejemplo a la sociedad para tener una sociedad pulcra. Es decir, usted tiene que manifestarse en una conducta de ejemplo para poder, porque a usted lo están viendo, mire, mínimo 25 personas diarias lo ven a usted. Y esos niños están mirando y oyendo las palabras que los mayores dicen. Entonces, cuando usted ve a los niños, que a mí me preocupa ver a los niños con ese palabrerío y con todo eso. Es decir, yo lo que me veo es ahí en ellos. Me veo en ellos, y me pregunto, y yo le estoy dando mal ejemplo de esto. Cuando usted ve niña con su cuerpo exhibiendo todo, es porque lo vieron en los grandes, en los mayores. Todo lo que ustedes ven que los niños hacen es lo que ven en los mayores. Dios te bendiga, amado. Es lo que los mayores le transmitimos a ellos. Ellos son el duplicado de nosotros. Porque ellos son como una esponja. Ellos toman lo que usted y yo, lo que ellos ven en nosotros. Su forma de hablar. Por eso se llaman patrones de maldición generacional. Patrones de maldición generacional. Y no existe, oigan, no existe peor enemigo que ese que trae la persona internamente. Yo me recuerdo que a los 11 años, 12, yo me fui al río de Maimón Bonao. Me fui en la mañana y cuando yo me tiré, era de mañana, yo dije, wow, qué frío. Pero no era el frío, fue que algo me sacó y cuando me elevaron para afuera del río, yo caí afuera del río, y cuando caigo afuera del río estoy en unos pies de oro, en unos zapatos de oro grandes, y yo quería mirar para arriba y no podía. Y alguien me habló y me dijo, yo estoy contigo siempre. El que estaba ahí, y yo sentía algo tan poderoso y agradable. Y me dijo, yo estoy contigo siempre. Dios mío, mi alma te adora.
Y yo quería mirar para arriba para saber quién era que me hablaba, a quién era que yo estaba abrazando, porque yo veía el zapato tan grande. Y yo dije, qué zapato más bello. ¡Wow! Yo me quedaba solo, desde el mediodía en la noche completa, porque mi papá trabajaba. Para lo que justifican que los niños se crían solos. No, mi abuela oigan, todo el mundo decía, ese muchacho quien lo crió, quien lo formó, en los niños de 5 años, de 3 años a 7 es que se forman, de 3 años a 7 es que se forman, por lo que yo tengo como experiencia de vida. Y mi abuela era estricta conmigo. Y yo después, a los 11 años, estoy viviendo solo en Maimón Bonao. Y óigame, yo no salía a hacer todo lo que mi abuela me dijo. Yo aprendí aquí, era lo que yo hacía allí. Y yo podía salir a la hora que sea y no salía. Y mi papá preguntaba, ¿y cómo? Pero usted tiene un hijo que no sabe. Ese muchacho a las 6 de la tarde ya está trancado, cocinando sin una harina, mazolé, trigo. Eso sí que me gustaba mucho y me engordé muchísimo. Era un disfrutado en esa harina, me ponía loco. Aprendí a cocinar porque mi abuela no enseñó a Frank y a mí a lavar, a planchar. El que tome su decisión después de ahí, pero ya teníamos el formato. Nosotros teníamos el formato, la instrucción de ser persona íntegra en lo moral. Entonces, Dios te bendiga, Dios lo bendiga a las dos. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Cómo es que queremos? Si la instrucción moral divina es la Biblia. Si usted no sabe y usted no va a la iglesia, como hacían los viejos de antes, y se llevaban a uno, no había uno que no fuera a la iglesia. Está lloviendo y vamos a tener que parar igual que ayer. Hoy nos permitieron, ayer fue 17 minutos que nos permitieron y hoy nos permitieron 22. ¡Qué bien! Damos gracias al Padre Eterno por esta oportunidad.